Filipenses capítulo 1, versículo 12. Que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho, más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo en esta noche predicar bajo el tema comunión. La Biblia dice que la iglesia de los filipenses que estaban persuadidos en algo, o ellos estaban en miras a una meta, o se habían aferrado a una palabra. Y a la palabra que la iglesia de Filipo se había aferrado era que aquel que comenzó la buena obra en ellos la tenía que terminar en Cristo Jesús. La iglesia de Filipo permanecía unido porque ellos sabían que había una obra que Dios había empezado en cada uno de ellos, y había una obra que Dios estaba haciendo en cada una de las vidas que hacían parte de esta iglesia o de este cuerpo. Bendito sea su nombre en Cristo. Y lo que los hacía permanecer a ellos unidos era que había una esperanza. Diga conmigo, gloria a Dios a eso. Había una esperanza, y era de que en algún momento el Rey de Reyes y Señor de Señores los iba a perfeccionar. Había una obra que Dios había empezado en ella, y nosotros estamos seguros de algo, y es que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Primero que yo quiero que la iglesia empiece a entender es que si Dios empezó algo contigo, si Dios empezó algo con tu casa, si Dios empezó algo con tu familia, tú tienes que tener la plena seguridad que el Dios de los cielos lo que empezó lo va a terminar. Primero que usted tiene que empezar a hacer es empezar a confiar en las promesas que Dios le hizo. Yo creo que nosotros conocemos la historia de una mujer adivina que se presenta por 3 días detrás del apóstol Pablo y detrás de un hombre llamado Silas, diciéndole: estos verdaderamente son hombres de Dios. El primer lugar donde el apóstol Pablo, escúcheme bien, empieza un proceso de encarcelamiento es en Filipo, pero en ese mismo lugar, escúcheme bien, donde apresaron al apóstol Pablo, donde azotaron, bendito sea su nombre, a estos hombres, donde los metieron en la mazmorra, donde los encadenaron, fue el lugar donde Dios decidió levantar una iglesia. Hemos leído la carta a los filipenses, nos damos cuenta que en la carta a los Filipos hay una de las expresiones más poderosas del apóstol Pablo. Es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y una de las que más recitamos está en Filipenses capítulo 4 versículo 13,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Pero algo que me gustaba de este hombre es que este hombre, fuera el lugar donde estuviera, era un hombre que se dedicaba 100% a predicar a Cristo, no importando la condición en la que él estuviera. Tanto, escúcheme bien, que la Biblia establece en el mismo libro de Filipenses que hay en la cárcel donde estaba el apóstol Pablo, se levantó un remanente que adoraba a Dios. Usted tiene que entender algo, escúcheme bien esto, porque uno de los hombres que más ejemplo dio del verdadero amor por el evangelio, o del verdadero amor por predicar a Cristo, fue este hombre llamado Pablo. Porque Pablo predicaba a Cristo no importando el lugar donde estuviera. A él no le importaba si estaba ensangrentado, azotado. A él no le importaba si estaba en la cárcel. Cada vez que alguien le daba la oportunidad a Pablo de abrir su boca, Pablo sabía para qué Dios le había dado la boca. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces en estos tiempos? Y es que el diablo le ha metido miedo en la gente. La gente, bendito sea su nombre, se le hace fácil hablar de cualquier cosa menos de Cristo. La gente habla de economía, la gente habla de ciencia, la gente habla de matemáticas, la gente habla de cualquier cosa creada, pero muchos no se atreven a hablar del Creador. Muchos no se atreven a hablar de aquel que le dio la vida. Desde el día que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, después de haber dudado 3 días ciego y de haber sido sanado por un hombre llamado Ananías, el apóstol Pablo, escúcheme bien, comienza su ministerio. A los 3 días después de haber sido impactado por la gloria de Dios, el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, el hombre que considero fue el hombre que más cristianos mató, o más cristianos que entregó a la sinagoga, era el que después de 3 días de un encuentro con Cristo estaba abriendo la boca a favor de aquellos que había matado. Yo quiero que la iglesia entienda algo en esta noche, porque es que hay mucha gente perdiendo el tiempo, hay mucha gente sentada, bendito sea su nombre, colocándole excusas a Dios para no abrir su boca. El que entiende, bendito sea su nombre, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sabe que Dios le dio una boca para predicar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien grite conmigo amén aquí. ¿Sabes cuál es el problema aquí? Y es que nosotros muchas veces nos acostumbramos a hacer lo que la carne y el diablo nos dice, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos está diciendo. El problema de nosotros es que estamos acostumbrados a escuchar la voz de allá afuera, pero no nos queremos acostumbrar a escuchar la voz del Rey de Reyes. Y alguien diga conmigo amén. El apóstol Pablo escribe Efesios, escribe Colosenses, escribe Filemón, escribe, bendito sea su nombre, cartas a Timoteo, bendito sea Jehová, estando preso. Alguien diga conmigo gloria a Dios a eso. Y eso no era algo que entristecía al apóstol Pablo, eso no era algo que movía al apóstol Pablo. Al contrario, el apóstol Pablo, bendito sea su nombre, en el texto que acabamos de leer, dice que sus prisiones que habían provocado algo, sus problemas que habían provocado algo. ¿Y sabe qué era lo que había provocado? Que a los que estaban alrededor de él les diera ánimo para predicar el evangelio. Alguien diga conmigo gloria a Dios. Pareciera que en estos tiempos sucediera lo contrario, pareciera que en estos tiempos sucediera diferente. Y escúcheme bien, porque el apóstol Pablo era un ejemplo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y predicaba. El apóstol Pablo había sido sometido a azote y el apóstol Pablo predicaba. Hoy lo soltaban después de haberlo azotado 40 veces y al día siguiente estaba predicando. Alguien diga conmigo gloria a Dios a eso. Hay gente que si tiene un dolor de cabeza, lo primero que hace es llamar a la pastora y decirle: pastora, hoy no voy porque me duele la cabeza. Pastora, hoy no voy porque se enfermó mi esposo, se enfermó mi
mi esposa, se enfermó mi tía, se enfermó mi tío. Al apóstol Pablo no le importaba nada. El apóstol Pablo sabía que dentro de él había uno, bendito sea su nombre, que tenía el poder de cambiar la circunstancia en algún momento. Pero fuera que la cambiara o no la cambiara, él sabía que tenía que abrir su boca, no importando el lugar donde. La iglesia de los filipenses tenía una característica, y era que la iglesia de los filipenses había adoptado lo que el apóstol Pablo tenía. Y escuche, porque cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, la iglesia de los filipenses no aparece. La primera iglesia que el apóstol Pablo levanta no aparece. Y escuche, porque la carta a los Filipos, el apóstol Pablo quería expresar a través de esta escritura la gratitud por la ofrenda que los Filipos enviaban a Pablo. Lo que el apóstol Pablo, bendito sea su nombre, quería era que los filipenses supieran la razón por la que un hombre, bendito sea su nombre, llamado Epafrodito, no había regresado a ellos. Porque tú sabes quién era el mensajero, era Epafrodito. Epafrodito era el hombre que tomaba la iglesia de Filipo y le decía: nosotros necesitamos que nos diga cómo está Pablo, así que búscalo donde quiera que él esté. Lo último que supimos era que Pablo estaba en Roma. Digas conmigo, gloria a Dios. La Biblia dice: Epafrodito se sacude sus chancletas, se pone su túnica. Digas conmigo, gloria a Dios. Guarda lo que ellos le mandaron a Pablo y arranca camino a Roma. Se consigue a Pablo en ese lugar. Bendito sea su nombre. Se goza. El apóstol Pablo se goza de ver a Epafrodito. Bendito sea su nombre, porque Epafrodito no le importó, bendito sea Jehová, que estuvieran persiguiendo a los cristianos para buscar a Pablo en la cárcel. Yo bendigo a Dios por esa gente que no le tiene miedo al diablo. Yo bendigo a Dios por esa gente, bendito sea su nombre, que no le tiene miedo a la circunstancia, no le tiene miedo al problema. Alguien diga conmigo, gloria a Dios a eso. A Epafrodito no le importó si tenía que pasar la guardia de seguridad. Él lo único que tenía que hacer era llevar una encomienda que los Filipos le habían, bendito sea su nombre, enviado a Pablo. La Biblia dice, escúchame bien, que cuando Epafrodito quiere regresar a Filipos, la Biblia dice que Epafrodito se enferma. Diga conmigo, aleluya, eso. Y esta enfermedad por poco lo mata. Pero el apóstol Pablo dice: le doy gracias a Dios que él tuvo misericordia de Epafrodito. Diga conmigo, aleluya. La pregunta mía es: ¿por qué si al apóstol Pablo lo usaba tanto Dios en milagros, por qué no oró por Epafrodito? ¿Por qué no le puso la mano en la cabeza y le quitó la enfermedad? Yo quiero que usted entienda algo en esta noche. Alguien diga conmigo, aleluya, eso. Hay procesos que tú tienes que vivirlo solo. Hay circunstancias difíciles que tú tienes que vivirlas sola. Hay momentos que van a venir a tu vida que tú tienes que vivirlo solo. Dios no está condicionado a sanarte cada vez que a ti te dé la gana. Por eso el apóstol Pablo decía: si yo vivo, vivo para Cristo, y si yo muero, muero para Cristo. Alguien diga conmigo, gloria a Dios a eso. El apóstol Pablo tenía claro algo, y era que mientras estuviera en la tierra, él tenía que abrir su boca a favor de Cristo. Bendito sea Jehová. Y el apóstol Pablo decía algo muy poderoso, pastor Aarón, y era que él anhelaba estar con Cristo, pero por causa de los que estaban aquí en la tierra, él decía: ahora no sé qué decisión tomar, si me quiero ir o si me quiero quedar. Me gustaría quedarme porque quiero seguir predicando el evangelio, porque el apóstol Pablo era alguien apasionado. Entonces que el apóstol Pablo escribe la carta a los Filipos también, bendito sea su nombre, para decirle por qué causa, bendito sea Jehová, él había decidido regresarle a Epafrodito. De Filipo tenía una característica, y era que era unida. Y hay una palabra que dice que cordón de qué, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El único que anhela la desunión en un lugar es el diablo. La Biblia dice que Cristo vino a qué, diga conmigo, a conectarnos con el Padre, a unirnos con el Padre. Y una de las cosas que Jesús le dice en una oración a Dios
Él permite que ellos sean uno como nosotros somos uno. Diga conmigo, comunión. Porque aquel que no quiere la unión en la iglesia es el diablo. Porque el diablo sabe que cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, allá está Cristo. Porque el único que quiere generar pleito y contienda dentro de la iglesia es el diablo. Una de las cosas que el Señor mandó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿sabes cuál fue? El Señor le dio un mandato. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo: no andarás chismeando en mi pueblo. Cuando hay una iglesia o cuando hay un pueblo que entiende que su mirada tiene que estar puesta en Cristo, yo estoy completamente seguro de algo, y es que esa gente va a caminar en un mismo espíritu. Esa gente va a caminar en una misma dirección. ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre nos encontramos 2 o 3 opositores. La gente que no está de acuerdo. Diga conmigo aleluya. Diga conmigo gloria a Dios a eso. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo, en el texto que acabamos de leer, encontramos que hay 2 tipos de personas dentro del pueblo de Dios. Porque a veces pensamos que todos los que sirven en la iglesia sirven de buena gana, que todo el que predica en la iglesia predica de buena gana, o que todo el que canta en la iglesia canta de buena gana. El apóstol Pablo nos deja claro algo, y era que el lugar donde él estaba había 2 tipos de personas. Y esos 2 tipos de personas eran los envidiosos y contenciosos. ¿Será que usted no encuentra gente dentro de la iglesia envidiosa y contenciosa? Esa gente que cada vez que se monta al altar a decir algo es con el fin de tirar una puya, de generar pleito, de generar contienda. Diga conmigo gloria a Dios. Diga conmigo aleluya aquí. La Biblia dice, escúchame bien, algunos que a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. El que hace la obra de Dios por amor siempre le pregunta al amor de su vida cómo quiere que lo haga. Desde que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo, el apóstol Pablo se convirtió en alguien dependiente de Cristo, en alguien que ya no hacía las cosas conforme a su propia voluntad, sino que comenzó a entender que tenía que hacerlo todo conforme a la voluntad de Cristo. Comenzó a entender que desde que él tuvo un encuentro con Cristo, su vida tenía que ser 100% dependiente de Cristo. Ahora imagínese, si Pablo era celoso con la ley, ahora imagínese usted con la gracia. Por eso el apóstol Pablo, bendito sea su nombre, cada vez que hablaba y cada vez que enseñaba en una iglesia, el apóstol Pablo enseñaba con autoridad. Porque el apóstol Pablo era un hombre, bendito sea su nombre, que sabía lo que decía bajo su propio testimonio. El apóstol Pablo hablaba porque él tenía conocimiento. Por eso una de las cosas que Pablo le pedía a Dios en oración acerca de los Filipos era que Dios los llenara de ciencia y de conocimiento. Porque para poder hablar de algo hay que tener conocimiento. Yo no puedo hablar de algo que yo no conozco. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a las iglesias, les hablaba con toda autoridad. Porque todo lo que la iglesia estaba viviendo, ya el apóstol Pablo lo había vivido. Cuando el apóstol Pablo regañaba a Timoteo, regañaba a Tito, regañaba a Filemón, era porque ya Pablo había pasado por lo que ellos habían pasado. Ya él había vivido lo que ellos habían vivido. El apóstol Pablo estaba tan seguro de Cristo que el apóstol Pablo no le tenía miedo a morir. El apóstol Pablo no le tenía pánico a la muerte. El apóstol Pablo sabía para qué había venido a la tierra. El apóstol Pablo sabía que su encarcelamiento o podía ser para liberación por causa de la oración de los filipenses, o podía ser para muerte.
Por eso el apóstol Pablo ante todo esto le dice a la iglesia: escuchen, porque es que a mí no me preocupa la muerte. Yo estoy viendo en el lugar donde yo estoy que hay alguien que está predicando por contienda, causando aflicciones a mi vida, pero también me doy cuenta que otros lo predican por amor, y no me interesa si es por contienda, es por amor. A mí lo único que me interesa es que hay gente que está oyendo que Cristo vino a esta tierra, murió, pero que al tercer día resucitó. Así que no me importa sea por muerte o sea por vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayer escuchaba algo muy poderoso, y era que Cristo era diferente a lo que escriben aquí los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque a Cristo le gustaba andar unido con los pecadores, permanecer con los pecadores. Eso es lo que los que escriben los fariseos no hacían. Y a mí me encanta algo, escúcheme bien, porque el apóstol Pablo decía: cuando yo estoy con los griegos, yo soy griego, me comporto como los griegos. Cuando estoy con los judíos, soy judío, me comporto como judío, al fin de ganarme siquiera un alma para Cristo. Algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es marcar la diferencia. Eso era lo que hacía la iglesia de Filipo, era diferente a las demás iglesias. Aunque muchas de las iglesias habían abandonado a Pablo, la iglesia de Filipo seguía con Pablo. No lo habían dejado solo. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe la carta a los Filipos para exaltarles a ellos por lo que ellos estaban haciendo por Pablo, por su gratitud, para decirles por qué Epafrodito se había quedado, y para informarle acerca de lo que él estaba viviendo en Roma. En aquel tiempo no había celular. Diga conmigo, gloria a Dios. No es como en estos tiempos que tú agarras, te haces una videollamada y mira, yo estoy durmiendo aquí. Epafrodito era la selfie del apóstol Pablo. Epafrodito escribía lo que el apóstol Pablo había mandado decir. Diga conmigo, gloria a Dios. Y le decía: bueno, ve y llévaselo a la iglesia y léeselo en público. Diga conmigo, gloria a Dios. El apóstol Pablo, a pesar de que la iglesia de Filipo era una iglesia unida, él no dejaba de exhortarles acerca de la unidad. Le decía: permanezcan unidos, no se desconecten. Permanezcan en un mismo espíritu, no se desconecten. Permanezcan ahí, bendito sea su nombre, unánimes. Porque es que el apóstol Pablo sabía el poder de la unidad. Diga conmigo, gloria a Dios, guys. Los únicos que no hemos entendido el poder de la unidad es la iglesia de estos tiempos. Y otra de las cosas que el apóstol Pablo, escúcheme bien, al final el apóstol Pablo le da una advertencia a los filipenses. ¿Y sabe cuál es la advertencia? En el capítulo 3 versículo 1 y en el capítulo 4 verso 1. ¿Sabe qué les dice? Les dice que se cuiden de los falsos maestros. Un texto que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Usted no sabe que en la Biblia hay una secta de uno que estaba entre los apóstoles, que estaba entre los discípulos, entre los escogidos. Que el libro de Apocalipsis reprende la secta de los nicolaitas. Salió de un Nicolás del libro de los Hechos. ¿Y sabe cómo salen las falsas doctrinas? De gente que no está de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque quien no se somete a las leyes de Dios establece sus propias leyes. Quien no quiere regirse a lo de Dios, ellos arman rancho aparte para establecer sus propias leyes. Las falsas doctrinas nacen de gente que no está de acuerdo.